César Vallejo nació en el año 1892 y falleció en el año 1938. El reconocido poeta peruano nació en Santiago de Chuco, Trujillo. Él escribió El Niño del Carrizo entre los años 1935 y 1936, y la obra fue publicada por primera vez en novelas y cuentos completos en el año 1967. Claro, Jacqueline, nos mencionaste las fechas exactas del nacimiento y difusión de César Vallejo, como también las fechas de la publicación de la obra El Niño del Carrizo. Pero ¿sabías que el cuento El Niño del Carrizo nos menciona que están en la búsqueda del carrizo ideal para adornar las andas en Semana Santa, que están profundamente conectadas con la cosmovisión andina entre la naturaleza y la espiritualidad? Es por ello que nosotros contamos con un especialista que nos va a responder nuestras interrogantes y también nos va a dar a conocer un poco más de este cuento tan hermoso y bello que es El Niño del Carrizo. Buenas noches a todos, es un placer presentarles al doctor Ronald Espinosa Aguilar, especialista en literatura peruana. Buenas noches, soy Montero Vilca Sarita de la carrera Enfermería. Le voy a realizar las siguientes preguntas sobre nuestro ensayo. Como primera pregunta, tenemos, ¿cómo la naturaleza tiene el poder transformador en el comportamiento del ser humano? Muy bien, Sarita, buenas noches. Esa pregunta es interesante porque en el relato del niño del carrizo lo que se puede evidenciar efectivamente es que el hombre está íntimamente vinculado con la naturaleza. Porque estos dos personajes, el narrador y Miguel, al asistir al recojo del carrizo para el evento de la Semana Santa, el narrador va observando cómo este personaje, Miguel, se va adentrando con la naturaleza y va teniendo una comunicación simbiótica con la naturaleza, y en ese sentido la naturaleza pues le dota de una suerte de poderes, de poder incluso transformarse en otro ser, incluso y por momentos también se mimetiza con la naturaleza, y en ese sentido hombre-naturaleza en Vallejo es una comunión, ¿no? ¿Qué relevancia considera que tiene esta obra de Vallejo en el contexto, ¿no?, actual, especialmente en términos de preservar las tradiciones culturales y valorar el entorno natural? Bien, esa pregunta es bastante interesante porque nos permite analizar lo siguiente. En la actualidad, gran parte de las tradiciones andinas preservan dos elementos. Por un lado, sus elementos naturales que han venido heredando generación tras generación, de padres a hijos, y por otro lado, haberse adherido a otra tradición que proviene en este caso propio de la colonia, que en este caso es las tradiciones hispánicas. En este sentido, por ejemplo, el relato El Niño del Carrizo, lo que manifiesta o evidencia es ese sincretismo cultural entre dos culturas dentro de un proceso narrativo. Por ejemplo, la cosmovisión andina dota sus elementos importantes para la formación de la otra cultura, que es la cultura hispánica. En este caso, por ejemplo, el carrizo es un elemento netamente andino. Y al ser un elemento netamente andino, va a vincularse y va a formar parte de otra tradición, que es la tradición cristiana, que es la Semana Santa. Entonces ahí se fusionan dos tradiciones, la tradición andina por un lado y la tradición cristiana occidental por otro lado. Por ejemplo, el hecho de que se celebre la tradición de la Semana Santa es la adopción de la cultura occidental cristiana por parte de los pueblos tradicionales. Pero dentro de esa cultura occidental de los pueblos tradicionales, ellos aportan también sus elementos míticos, costumbres dentro de esa tradición. Por ejemplo, el hecho de adornar las andas con carrizos, flores autóctonas propias de lugares, hacer una fusión a ese proceso se llama el sincretismo cultural. Y considero que ese elemento del sincretismo cultural está presente
en gran parte de las tradiciones andinas y no andinas dentro del territorio peruano. Le voy a realizar la siguiente pregunta. ¿Cuál es su punto de vista sobre el ensayo? Bueno, su ensayo, como le dije inicialmente, parte de una tesis en el cual ustedes consideran que el hombre se ve trastocado, transformado por el poder de la naturaleza, el cual es válida la propuesta porque se puede leer en esa clave también ese texto. Entonces, bajo esa perspectiva, tendríamos que nosotros o ustedes en su trabajo usar los elementos propios del texto para poder reforzar el análisis y haber leído a la crítica para realizar el argumento de autoridad en este caso, ¿no? Pues sobre ese relato hay muchos críticos. Hay un texto interesante de Macedonio Villafana, que se publicó el año 2019 en el Archivo Vallejo, en el cual habla de este relato de manera más o menos puntual y trata, ¿no?, desde esa perspectiva del sincretismo cultural, usa la teoría de la cultura para analizar este relato. No obstante, hay una infinidad de estudiosos que han hablado sobre este relato, tipo profesor González Montes, Ricardo Silvio Santisteban, por ahí ha hablado de este relato James Higgins también. Entonces, hay muchos estudiosos que pueden servirle a ustedes como autoridad para que puedan esbozar ese planteamiento, ¿no? En conclusión, El Niño del Carrizo nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo natural y a valorar la sabiduría ancestral que nos conecta con la tierra. La búsqueda del carrizo, ambientada en los paisajes andinos, refleja una profunda conexión ancestral con la tierra, un valor que vincula con el ODS 15. La obra literaria, al, re- al representar la importancia de preservar los ecosistemas de alta montaña, contribuye a visibilizar la necesidad de proteger estos frágiles entornos y sus valiosos servicios ecosistémicos. Asimismo, El Niño del Carrizo de César Vallejo es una obra que nos invita a reflexionar sobre la importancia de las raíces culturales y la conexión con la naturaleza en la formación de la identidad individual. A través de la historia del niño Miguel, Vallejo explora la cosmovisión andina y revela la riqueza de un mundo simbólico donde el hombre y la naturaleza se encuentran íntimamente unidos. La obra nos muestra cómo la literatura puede ser un vínculo para comprender y a la vez valorar las tradiciones culturales y la importancia de preservar nuestro vínculo con el entorno natural. Muchas gracias.